Hola, aquí va de nuevo el video de Rolls porque el anterior me comentaron que el audio quedó malo. Así que bueno, acaba de nuevo John Rawls, la justicia como equidad. Y la motivación para este video, igual que Hayek, es que siento que Rawls está mal entendido o que no ha sido comprendido bien por algunos. Hay quienes dicen que Rawls era un pensador socialista, no lo era, creía en el mercado reconociendo las fallas de mercado. Y me voy a detallar en ese punto fuertemente durante el video con ejemplos, intentando ser lo más claro posible sin ser latero. Así que bueno, para allá voy a pasar por Hayek, Kant y después Rawls para comparar. Entonces primero Hayek versus Kant está el problema del conocimiento moral, porque para Kant existía una ley moral a priori, lo dije en el video de Hayek. Y esa ley moral es la que permite juzgar la sociedad desde fuera de la sociedad mediante la razón pura. Pero luego viene Hayek y refuta a Kant diciendo que el conocimiento verdadero es a posteriori, que es el resultado de la experiencia y de la evolución cultural, y que las reglas sociales se sedimentan como un conocimiento preconsciente. Hayek también es muy claro en que no podemos salir de nuestra historia y de nuestra cultura para juzgar la sociedad. Y bueno, eh, Kant también advertía de que la democracia real o ilimitada tenía algo de despotismo. Hayek expande esta idea y Hayek dice que se debe trabajar activamente por la democracia. O sea que la democracia es algo que se debe preservar. Es lo mismo que cuando uno tiene un vehículo, si uno no le hace mantención al vehículo, se daña y te deja botado en el peor momento. Bueno, con la democracia, según Hayek, pasa algo parecido. Y el dilema, tanto en Kant como en Hayek, es si existe algún punto de vista neutral desde el cual juzgar la justicia social. Bueno, aquí Kant habla de la independencia civil, porque Kant reconoce un problema del capitalismo, y es que la dependencia económica obliga a algunos a ser medios para los fines de otros. Y eso significa que el juicio político autónomo necesita una independencia económica. Acá cito a Kant: un ciudadano debe tener alguna propiedad que puede incluir cualquier habilidad, oficio, bellas artes o ciencia para mantenerse. Y de esto se deriva que los que son meros medios no pueden ejercer un juicio autónomo y que el gobierno ideal aprobaría leyes que todos los ciudadanos aceptarían si juzgaran racionalmente. La conclusión, de acuerdo a Kant, es que la autonomía política presupone autonomía económica, punto que Hayek defiende pese a todas sus diferencias con Kant. Bueno, Rawls da una interpretación procesal de Kant. Hay que tener presente que tanto Rawls como Hayek son kantianos, a pesar de que tienen diferencias con Kant. Bueno, Rawls adopta la perspectiva kantiana para una sociedad democrática, y esta sociedad debe tener dos principios o requisitos fundamentales. Uno, restablecer un punto de vista kantiano para juzgar la justicia, o sea, Rawls es un universalista, a diferencia de Hayek, que cree en la racionalidad limitada y en el enfoque puntual, o sea, información incompleta, visiones cegadas por la cultura, idioma, etc. Bueno, Rawls cree en el punto de vista universal. Y el segundo punto es garantizar una distribución que asegure la autonomía de todos. Acá cito a Rawls en la teoría de la justicia que dice: la justicia se refiere a la forma en que las principales instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. ¿Qué quiere decir eso? De que, así como uno paga impuestos, uno puede juzgar, puede tener una opinión respecto de la distribución de las ventajas de la cooperación social. O sea que no es
no es solamente lo que yo hago con mi trabajo, sino que es qué es lo que resulta de la cooperación. O sea, así como hay leyes que, por ejemplo, eh, dan cierta claridad como derechos de propiedad bien definidos, y yo participo de eso y genero cierta ganancia económica, pero también pago impuestos, eso eh, conlleva ciertos beneficios relacionados a poder eh, debatir respecto de cómo se están repartiendo las ganancias. Bueno, lo que dice Rawls es que si los talentos individuales se actualizan a través de la interacción social y la sociedad hace posible los beneficios, la misma sociedad puede juzgar la distribución de los beneficios. Bueno, Rawls habla también de la posición original y el velo de la ignorancia y hace un experimento mental, que es imaginar cómo crearíamos un contrato social desde cero. En la posición original somos análogos a los seres numénicos kantianos. Ya había hablado esto de lo numénico y lo fenomenal en el video de Hayek. De acá cito a Rawls. Nadie conoce su lugar en la sociedad, su fortuna en la distribución de los bienes naturales, su concepción del bien, los detalles del plano racional de vida. O sea, lo que él dice en este experimento mental es una abstracción en la que todos nos volvemos una especie de fantasmas en que no vamos a conocer dónde vamos a vivir, ni si vamos a estar en una familia de alto ingreso, ingreso medio, ingreso bajo, o en qué país, o en qué punto de la historia, y que eso nos llevaría a una abstracción tal que podríamos pensar en reglas universales. O sea, que aplicarían tanto para una persona en el Chile de finales del siglo XIX como eh, una persona viviendo en China hoy o una persona viviendo en Estados Unidos durante el tiempo de la independencia de los Estados Unidos. Es bastante eh, abstracto pensar así. Hayek diría que no se puede, que eso se está refiriendo a distintos momentos de la historia de la humanidad, a distintas culturas, distintos idiomas, distintas normas religiosas incluso, y que eso, según Hayek, lleva a que no se puede pensar en reglas universales derivadas del abstracto. Bueno, pero lo que sí sabemos son las condiciones de la vida humana, que aquí Rawls, bien claro en esto, es que hay escasez moderada y reivindicaciones contrapuestas, o dicho en otras palabras, hay recursos limitados y necesidades ilimitadas. Rawls no niega los principios de la teoría económica y las leyes de la psicología humana, y dice que también somos mutuamente desinteresados y racionalmente interesados. Lo que eso quiere decir es que lo que el otro haga mientras a mí no me haga daño, a mí no me afecta o no me importa derechamente. Y lo racional tiene que ver con las decisiones de inversión, de ahorro, de dónde trabajar, de decisiones de consumo también, donde ahí tenemos un interés puramente racional, o sea, basado en la maximización de beneficios. O sea, comprar el chocolate que más me gusta, idealmente trabajar en lo que me genera los ingresos más altos posibles, etcétera. Y acá cito, una interpretación procedimental de la concepción kantiana de la autonomía son nociones no puramente trascendentes. O sea, ahí es bien claro que esto no es algo abstracto, es algo que tiene consecuencias en la vida material. Bueno, Rawls critica e incluso rechaza la optimalidad de Pareto. El criterio utilitario de Pareto se refiere a maximizar el producto social total
sin hacer juicios acerca de la distribución, ya que hay una contradicción con Hayek, porque Hayek dice que el mercado consiste en hechos y que el mercado es producto de ensayo y error y que la sociedad, haciendo un símil con la biología y los mecanismos de la evolución, ha ido avanzando y ha ido cambiando de forma tal que el mercado es el resultado natural de la evolución social y que por lo tanto cualquier cosa contra el resultado del mercado es inmoral, es incluso antinatural según Hayek. Rawls dice, no, ¿qué es lo que pasa acá? De que si hay una situación de mucha injusticia, independiente de cómo se define la justicia, esa es una situación criticable. Tal como lo que decía anteriormente de quienes generan los beneficios sociales tienen derecho a cuestionar cómo se reparten los beneficios sociales. Bueno, ¿y por qué una persona racional rechazaría la idea del óptimo de Pareto? Porque detrás del velo de la ignorancia, nadie sabe si ganará o perderá en la lotería natural. Doy un ejemplo quizás tonto. En este del velo de la ignorancia, los espíritus o fantasmas de los que Rawls habla no saben si al momento de que les toque vivir van a ser eh, el presidente o el primer ministro de Japón, o un futbolista famoso, un dentista que trabaja tranquilo en su consulta y no lo conoce nadie, o un panadero, entre muchas otras posibilidades. O sea que no se sabe la distribución de los talentos de antemano y que por eso nadie aceptaría un sistema donde el ganador se lo lleva todo. Y también que la prudencia racional llevaría a maximizar la posición de los menos favorecidos. Y acá cito, parece poco probable que personas que se consideran iguales acepten un principio que puede exigir proyectos de vida menores para algunos simplemente en aras de una mayor suma de ventajas disfrutadas por otros. Y sigo acá. El primer principio de Rawls son las libertades fundamentales. Por eso que Rawls es un pensador liberal y no un pensador socialista como incorrectamente señalan algunos. La prudencia racional llevaría a cada uno a elegir principios que aseguren la autonomía de todos. Y esto es más amplio que la economía. No es solamente que un emprendedor, por ejemplo, alguien que pone una fábrica de muebles, antes, cuando está en su estado de alma o espíritu, como le quieran llamar, no es que ese espíritu abstracto va a decir, mira, puede que a mí me vaya muy bien con la fábrica de muebles, pero ¿qué pasa si hay una falla eléctrica y la fábrica se incendia? Ese pensador racional diría, bueno, yo por eso estoy a favor de que haya un seguro de desempleo de carácter temporal, no eterno, que si se me quema la fábrica, me genere un ingreso para la familia y yo con eso hago algo mínimo mientras tanto y me rearmo. Entonces ese pensador racional diría, eso es mucho mejor que, frente a un hecho fortuito, un accidente, quedar sin nada. Esa es la lógica de la racionalidad económica. Es algo de probabilidades. ¿Sí? Así como también el mismo pensador racional diría, bueno, si a mí me va muy bien, entonces yo acepto un impuesto más alto en caso de cualquier cosa y que eso financie, por ejemplo, programas de salud en caso de enfermedad o cualquier cosa que no está en los planes. Bueno, pero eso es solo lo económico. Rawls va mucho más allá y este primer principio de la prudencia racional tiene que ver también con la libertad política, libertad de expresión y reunión, libertad de conciencia y de pensamiento, libertad de la persona y derecho a poseer bienes personales y libertad frente a detenciones y embargos arbitrarios. Acá cito, la ley y las instituciones pueden ejecutarse por igual y, sin embargo, ser injustas. Aquí Rawls está dando una justificación para ciertas intervenciones, como por ejemplo en el caso de Chile,
hay un programa para enviar médicos y dentistas a zonas extremas, a los cuales se les paga un sueldo pagado por todos nosotros a través de los impuestos, que es mucho más alto que el sueldo de mercado, porque de otro modo muchos de esos médicos y dentistas no tendrían incentivo de ir a zonas extremas y dejarían a muchas personas sin acceso a atención médica. Entonces ahí el pensador racional diría, bueno, se justifica hacer esto porque nadie tiene asegurado su lugar en la vida. O sea, lugar geográfico, económico, o sea, de empleo, etcétera. Bueno, aquí un ejemplo concreto, y es que, eh, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, estas libertades fueron pasadas a llevar. En la Alemania nazi, ¿para qué decir? Si uno busca ahí, por ejemplo, qué pasó con las personas judías, a quienes se les embargaron propiedades, muchos quedaron sin casa, sin negocios, se les incautaron sus bienes. Y así en muchas dictaduras. O sea, en el caso de la dictadura de Pinochet, libertad de expresión y reunión no había. Más allá de lo que el señor Axel Kaiser diga, perdón, doctor Axel Kaiser, hay un video por ahí en que él se enfrenta con el premio Nobel Vargas Llosa, que Vargas Llosa le dice, señor, no intente decir que hay dictaduras menos malas que otras porque son todas malas. Eso va en la línea de Rawls y de cualquier pensador liberal también. Hayek también estaría ahí a favor de Vargas Llosa. Bueno, la limitación de esto es que la igualdad formal por sí sola puede perpetuar grandes desigualdades y dejar a algunos como meros medios. O sea, vuelvo al ejemplo de médicos y dentistas, pero también lo que pasa con las becas de igualdad de oportunidades. O sea, por ejemplo, las becas para eh, personas de grupos indígenas tienen detrás un argumento rawlsiano para intentar asegurar la igualdad formal eh, acompañada de una igualdad material. ¿Sí? No que la igualdad se quede solamente en una declaración o un texto legal que diga todos somos iguales ante la ley, sino que eso también se debe concretar. También está el principio de diferencia, segundo principio de Rawls, y es que cada uno debe tener una oportunidad justa, en línea con lo que dije anteriormente. Y cito, las desigualdades de riqueza y autoridad son justas solo si resultan en beneficios compensatorios para todos y en particular para los miembros menos aventajados de la sociedad. A eso le sigue la fórmula del principio de diferencia. Y cito, las mayores expectativas de los que están mejor situados son justas si y solo si funcionan como parte de un plan que mejora las expectativas de los menos aventajados. Un ejemplo concreto, nuevamente, el impuesto progresivo sobre la renta garantiza que las ganancias de los más pudientes beneficien a los menos pudientes. Y además, en la idea de Rawls, las desigualdades son justas cuando se espera razonablemente que beneficien a todos y se relacionan con puestos y cargos abiertos a todos. O sea, Rawls cree en los mercados, cree en la competencia. En lo que no cree, y que Hayek tampoco cree, es en el apitutamiento, eso de poner al amigo en la empresa o en el gobierno, aunque ese amigo no tenga ninguna capacidad o mérito, etcétera. Bueno, Rawls también habla de los bienes primarios y el papel del gobierno, y dice que cada miembro de la sociedad tiene derecho a una cierta medida de bienes primarios, y estos bienes primarios incluyen derechos y libertades fundamentales, libertad de movimiento y elección de ocupación, ingresos, riqueza y autoridades de los cargos y las bases sociales del autorrespeto. Para Rawls, a diferencia de Hayek, que crea en un estado absolutamente mínimo que se encarga esencialmente de eh, seguridad y legislación, o sea, seguridad, ejército, policía y legislación, o sea, velar por el cumplimiento de las normas y que todos jueguen dentro de las reglas del juego, que nadie
nadie se salga de la cancha o que cometa faltas. Rawls dice que el gobierno tiene que tener una rama de asignación para que el sistema de precios sea competitivo, sea mercados transparentes, sin colusión, sin chamullo, sin prácticas grises. Otra rama de estabilización que lucha por el pleno empleo. Transferencia que efectúa el mínimo social. Aquí en el estado rawlsiano ideal nadie se muere de hambre. Rama de distribución que regula los impuestos y los derechos de propiedad. Y una rama de intercambio que provee bienes públicos ante fallas de mercado. Ya di ejemplos de eso. Y el imperativo categórico como ideal de igualdad, ¿por qué? Porque Rawls es kantiano, se refiere que el principio de diferencia garantiza que nadie sea tratado meramente como un medio para el fin de otro. Y cito, considerar a las personas como medios es estar dispuesto a imponerles menores perspectivas de vida en aras de mayores expectativas para los demás. Los principios de justicia manifiestan el deseo de los hombres de tratarse unos a otros no solo como medios, sino como fines en sí mismos. Pero esto también tiene límites. Como en el reino de los fines de Kant, la igualdad plena nunca puede realizarse. La naturaleza y el esfuerzo individual producen continuamente nuevas desigualdades que Rawls considera aceptables, pero la justicia debe garantizar que los accidentes de la naturaleza redunden en beneficio común. Bueno, la teoría de la justicia fue concebida como argumento universal en el marco de una teoría capitalista. O sea, igualdad de derechos, oportunidades justas, mercados competitivos. Es una idea que aparece reiterativamente en Rawls. Bueno, y Rawls también pensaba que la justicia como equidad proporciona un punto de apoyo para evaluar el sistema social sin invocar consideraciones a priori. Rawls también era bastante claro en que, para asegurar esto, las normas deben ser normas que todos compartamos. A pesar de que, después, en los años 80, Rawls admitió que mucho de lo que él escribió en la teoría de la justicia del año 71 era algo utópico, poco realista, etc., él insistió en que se debe trabajar por una sociedad estable, una sociedad justa, y que en esa sociedad los ciudadanos son libres e iguales. También reconoce que es bastante difícil asegurar esta sociedad cuando puede haber divisiones por doctrinas religiosas, filosóficas y morales. Entonces ahí lo que dice Rawls, basado en las guerras religiosas de la Reforma, es que debe haber una identidad civil en donde el Estado debe ser laico y donde no puede haber leyes basadas en la religión solo por el hecho de que las leyes deben funcionar sobre una visión compartida del mundo. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la igualdad formal. Bueno, está la razón pública también en la teoría de Rawls, que tiene que ver con la capacidad de concebir el bien propio y la capacidad de reconocer el bien de los demás. O sea, que los mercados funcionan con reciprocidad y respeto mutuo. Cito, lo irrazonable, en contraste con lo irracional, se dirige al mundo público de los demás. Y esta razón pública requiere de razones que puedan ser compartidas por todos como ciudadanos, independientemente del credo religioso. Rawls es muy claro en eso. Bueno, y finalmente eso, en la teoría rawlsiana, lleva a una sociedad estable por las razones correctas. ¿Por qué? Porque una sociedad, como Rawls señala, puede ser estable por razones incorrectas, como por ejemplo una dictadura que tiene una represión brutal, pero que lleva a estabilidad. Bueno, y esa estabilidad por las razones correctas consiste en libertades formales iguales más garantías contra desigualdades socioeconómicas excesivas. Bueno,
Habermas, un pensador de la escuela de Frankfurt, que ya me detendré sobre él, critica esta posición original diciendo que los ciudadanos no pueden volver atrás en el tiempo y no pueden cuestionar normas y leyes que ya existen. Pero aquí entra Hayek en esta discusión. Y Hayek dice, momento, si bien eso es cierto, las personas pueden participar de la política, deben participar de la política y pueden hacer lo posible para ir mejorando y cambiando las normas. Bueno, y aquí en Rawls el problema de fondo tiene que ver con el debate público, que tiene que haber debate público como requisito para que haya democracia. Y acá cito, los ciudadanos son políticamente autónomos solo si pueden considerarse conjuntamente autores de las leyes a las que están sujetos. Eso lo dice Habermas. Y aquí hay algo curioso que Habermas coincide con Hayek. Bueno, conclusión. Rawls y Habermas ambos son neokantianos, ambos procedimentalizan el imperativo categórico en lugar del punto de vista numérico de Kant, y eso es bastante denso, pero lo que está diciendo es que tiene que haber justicia, tienen que haber normas claras y tienen que haber derechos de propiedad. ¿Hay otros requisitos? Sí, por supuesto, como debate público continuo, una democracia abierta y participativa y ciudadanos que además no basta, digamos, solamente con eh, ciudadanos que tienen ciertos derechos garantizados en el papel, sino que esos derechos se materializan. Eso es básicamente Rawls. Espero que haya sido claro y no muy latero, así que bueno, hasta el próximo video.